No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Como decíamos en la primera parte del programa, 18 años de cárcel fueron sentenciados los llamados narcosobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de Silvia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Así es, Idania, televidentes de la tarde. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha entregado esta tarde de jueves una noticia histórica para Venezuela. Nunca antes la nación suramericana había visto algún familiar de la pareja que estuviera en el poder de la nación ser sentenciada por narcotráfico en una corte de la Unión Americana. En este caso, el juez Paul Crotty, a cargo de la causa, ha decidido que Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas tendrán que pagar 216 meses de prisión, que equivalen a 18 años de encarcelamiento, luego de que en una sesión de lectura de sentencia se tuvieran en cuenta los últimos argumentos, no solo de parte de la Fiscalía, sino también de la defensa. En su momento, los fiscales insistieron en que la sentencia tendría que ser de 30 años, en tanto que la defensa reiteró en que la sentencia no debía ser superior a los 10, pero la decisión del juez Paul Crotty fue firme: 18 años de prisión. Justo después de que trascendiera esta decisión, hemos tratado de obtener algún tipo de reacción de cualquiera de las partes de este caso, de los abogados de la defensa o de la Fiscalía, pero ellos hasta el momento no han querido hacer ningún comentario a los micrófonos de NTN 24. Todavía nosotros continuamos aquí en el lugar de la noticia, atentos a cualquier desarrollo para informárselos a ustedes oportunamente. Quiero saludar ahora a Maybor Petit. Ella es periodista de investigación, especialista en política venezolana, también latinoamericana. Maybor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Maybor, finalmente llegó el día, lo comentábamos tú y yo hace unos días atrás, cuando hablábamos sobre este caso. Llegó el día de la sentencia, son 18 años, y yo comenzaría preguntándote, ¿era la sentencia esperada? No, precisamente estaba la discusión en este caso. Ni la defensa ni la fiscalía están satisfechos con la sentencia, la respetan obviamente, pero la defensa insistió de manera reiterada durante las discusiones que se presentaron antes de la toma de decisión del juez, y ambos señalaban que una sentencia superior a 10 años era demasiado y no se compaginaba con el delito cometido, mientras que la fiscalía insistió en que la defensa no estaba de acuerdo con ello, que ya el juez había emitido una serie de pronunciamientos sobre lo que era la calidad y la gravedad del delito, y por ello pues consideraba que lo mínimo de esa sentencia deberían ser 30 años. Así es que bueno, tuvimos oportunidad de ver al defensor. Él no quiso hablar con la prensa, pero se le notaba lo molesto que estaba, mientras que en el caso de la fiscalía pues estamos acá afuera, pero obviamente las caras dicen más que las palabras, y en su rostro se mostraba pues la poca satisfacción que tenían con esta decisión del juez. ¿Es una sentencia sin beneficio? Ciertamente no tiene beneficios. El juez negó la parol, lo que significa pues que ellos van a pagar 18 años. Hay que recordar que los sobrinos tienen 2 años y 1 mes privados de libertad, lo que significa que van a estar bajo las rejas en una cárcel en Florida 16 años aproximadamente, pero hay que recordarle a las personas que nos están escuchando que la justicia norteamericana tiene a veces muchos beneficios para las personas que mantienen una conducta importante, buena conducta, donde no hay agravantes posteriores a la sentencia, lo que significa que los sobrinos podrían beneficiarse a futuro, pero mientras pues la decisión del juez es que ellos permanezcan 16 años más en cárcel en los Estados Unidos. ¿Por qué Florida, Maybor?
El señalamiento hecho por la defensa estaba relacionado a la conveniencia para los familiares de visitar a los dos acusados. Ellos están en Venezuela y pues por lo general las personas que viven en Sudamérica y son sentenciadas en los Estados Unidos, los familiares piden a la defensa que intervenga ante el juez para agilizar y tal vez facilitar las cosas para los familiares. Y esto es lo que está ocurriendo con los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Se ha dicho, Maybor, lo has señalado tú misma, lo decía Alejandro en su reporte, es una sentencia histórica, no se conoce anteriormente que haya sido de alguna manera sentenciado algún familiar o persona del entorno presidencial. Digamos, algo más de todo este entramado de corrupción que está rodeando al gobierno en Venezuela en este momento, porque recuerdo que conversamos tú y yo, que también se había dicho en este caso hace unos días atrás, por primera vez se había mencionado que Nicolás Maduro estaría o habría estado al tanto de las actividades de estos jóvenes. Sí, ciertamente, y hoy el fiscal Idania lo reiteró, señaló que no había mecanismos a través de los cuales se pudiesen hacer este tipo de actividades ilícitas sin el visto bueno del presidente y del gobierno. Durante la discusión del fiscal, él declaró también algo que nos llamó muchísimo la atención, y es el hecho que le pidió al juez que considerara como agravante que los sobrinos utilizaban o pretendían utilizar dinero proveniente del narcotráfico para financiar la campaña y para mantener a su familia en el poder. Pareciera que estos elementos no surtieron el efecto que esperaba el gobierno, porque pues en otros casos similares a estos los agravantes pesaron a la hora de la sentencia, pero pues como te digo, hay factores y los jueces son absolutamente autónomos en tomar las decisiones, basado no solamente en lo que representan esas guías de sentencias federales o los informes de la Oficina de Libertad Condicional y las referencias que hacen las dos partes, sino que hay mucho de decisión de ellos. Y pues el juez Crotty en esta oportunidad no le dio, si se quiere, el peso que estaba esperando el gobierno en relación a lo que había sido la participación o el visto bueno del gobierno venezolano a los negocios o actividades ilícitas cometidas por los sobrinos de la pareja presidencial. Maybor Petit, periodista de investigación, gracias por estos minutos con nosotros. ¿Algo más que te llamara la atención en relación a lo que oíste, a lo que escuchaste allí dentro de la Corte? Sí, ciertamente las dos intervenciones de los sobrinos presidenciales, Campos Flores y Flores de Freitas, intentaron convencer al juez basados en unos argumentos de la familia, el amor que le proferían tanto a sus hijos, como en el caso de Flores de Freitas mencionó a su abuela y a su hijo, y en el caso de Campos Flores a su esposa que estaba presente, al igual que a sus dos hijos. Campos Flores le pidió perdón a su esposa porque él estaba preso durante el nacimiento de su segundo hijo, y también pues le informó al juez que estaba aprendiendo de toda esta experiencia que estaba viviendo, que estaba aprendiendo inclusive inglés y aprendiendo leyes en la cárcel, y eso tal vez pues tuvo un efecto positivo. Otro aspecto que me llamó muchísimo la atención, Idania, fue un comentario que hizo el juez y que ciertamente decía que la responsabilidad estaba en la violación a la ley norteamericana, y que si bien entendía ese concepto de familia que habían expresado los dos acusados, pues su responsabilidad como juez de los Estados Unidos era velar por el cumplimiento de las leyes, y así pues lo expresó. Te quiero comentar que estuve presente en una condena
parecida a esta en relación al caso y a las conexiones políticas al que hacemos siempre referencia, que es el caso de Fabio Lobo. Y la jueza de ese caso, cuando dio el discurso, definitivamente fue mucho más allá que el juez Paul Crotty. Ella evaluó todo lo que representaba el concepto del narcotráfico como elemento extremadamente dañino para los Estados Unidos y hizo énfasis en la aplicación de la ley cuando las personas que la violaban tenían relaciones y conexiones políticas y sus familiares tenían un poder político que los ayudaba a cometer el delito. En el caso del juez Paul Crotty esto no se produjo. El juez sostuvo un discurso, si bien no ambiguo, por lo menos no fue tan directo como la jueza que sentenció a Fabio Lobo. Fue un discurso bastante suave, sin muchos elementos de análisis, y se vio pues que estaba obligado a la aplicación de la ley, pero no dio muchísimas explicaciones en relación ni al rango de criminalidad del caso y a lo que podría o no perjudicar hacia los Estados Unidos o a la población que consume drogas en los Estados Unidos, y eso pues llama muchísimo la atención, pues la Fiscalía estaba esperando un discurso de otra naturaleza y sé que personas que participaron en esta operación también estaban esperando que se hiciera énfasis en el daño que le hace a la población de los Estados Unidos el consumo de narcóticos, que viene justamente producto de estas actividades criminales, sí, que en este caso estaban ligadas a conexiones políticas. No puedo dejar de preguntarte, después de escuchar lo que has dicho, ¿qué pudo tener este efecto en el juez Crotty? Es decir, distinto a la jueza del caso de Fabio Lobo. Sabemos que mandaron cartas, familiares, amigos, que se hizo o se apeló en relación a la poca experiencia, por decirlo de alguna manera, dentro del crimen organizado de los sobrinos de la pareja presidencial en Venezuela. Pero, ¿qué pudo tener este efecto para que la condena no fuese tan grande como se esperaba y para que no fuese tan duro en relación a estos aspectos que has mencionado? Probablemente haya influido. Él destacó que Campos Flores y Flores de Freitas habían enviado una serie de cartas de familiares donde expresaban esas grandes cualidades como seres humanos, pero hasta el momento no sabemos qué fue lo que ocurrió con el juez Paul Crotty sobre este aspecto. Se respeta esa decisión, se señalaban allí, obviamente, el gobierno no puede criticar abiertamente a un juez en los Estados Unidos, la defensa debe también asumir esa decisión, son autónomos en este caso, pero muchos de los que estaban allí presentes, pues no fue así. Hay jueces diferentes, no fue así, hay jueces diferentes, cada quien tiene unas características. Una persona de edad avanzada, es probable que se haya visto, no sé, tal vez influenciado por las palabras de los sobrinos, por el llanto, pero pues allí está el resultado que ni los abogados ni el gobierno pueden cambiar. Los sobrinos permanecerán presos. Los sobrinos permanecerán presos por 16 años o tal vez menos. Pero pues hasta acá ha llegado todo esto. Pensamos que existen, y eso es importante destacarlo, que en este caso hay investigaciones paralelas que van probablemente a producir resultados a futuro. También está pendiente, Idania, en este caso, una persona que está bajo custodia de las autoridades hondureñas, que participó en la conspiración por la cual fueron sentenciados hoy los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, y que los Estados Unidos ha empujado para que se acelere la extradición de ese acusado, pero hasta el momento no ha logrado el objetivo. Pues si de producirse esa extradición, probablemente vayan a salir allí otros elementos que vayan a enmarcar nuevos procesos que estén relacionados con este, que por los vientos que soplan, pues concluye hoy con caras largas del lado del gobierno y de la defensa.
Maybor Petit, allí en Nueva York, en la Corte Federal del Distrito Sur. Maybor, gracias por estar con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Los informes de la Oficina de Libertad Condicional y las referencias que hacen las dos partes, sino que hay mucho de decisión de ellos. Y pues el juez Crotty en esta oportunidad no le dio, si se quiere, el peso que estaba esperando el gobierno en relación a lo que había sido la participación o el visto bueno del gobierno venezolano a los negocios o actividades ilícitas cometidas por los sobrinos de la pareja presidencial. Maybor Petit, periodista de investigación, gracias por estos minutos con nosotros. ¿Algo más que te llamara la atención en relación a lo que oíste, a lo que escuchaste allí dentro de la Corte? Sí, ciertamente las dos intervenciones de los sobrinos presidenciales, Campos Flores y Flores de Freitas, intentaron convencer al juez basados en unos argumentos de la familia, el amor que le proferían tanto a sus hijos, como en el caso de Flores de Freitas mencionó a su abuela y a su hijo, y en el caso de Campos Flores a su esposa que estaba presente, al igual que a sus dos hijos. Campos Flores le pidió perdón a su esposa porque él estaba preso durante el nacimiento de su segundo hijo, y también pues le informó al juez que estaba aprendiendo de toda esta experiencia que estaba viviendo, que estaba aprendiendo inclusive inglés y aprendiendo leyes en la cárcel, y eso tal vez pues tuvo un efecto positivo. Otro aspecto que me llamó muchísimo la atención, Idania, fue un comentario que hizo el juez y que ciertamente decía que la responsabilidad estaba en la violación a la ley norteamericana, y que si bien entendía ese concepto de familia que habían expresado los dos acusados, pues su responsabilidad como juez de los Estados Unidos era velar por el cumplimiento de las leyes, y así pues lo expresó. Te quiero comentar que estuve presente en una condena parecida a esta en relación al caso y a las conexiones políticas al que hacemos siempre referencia, que es el caso de Fabio Lobo. Sí. No, precisamente estaba la discusión en este caso. Ni la defensa ni la fiscalía están satisfechos con la sentencia, la respetan obviamente, pero la defensa insistió de manera reiterada durante las discusiones que se presentaron antes de la toma de decisión del juez, y ambos señalaban que una sentencia superior a 10 años era demasiado y no se compaginaba con el delito cometido, mientras que la fiscalía insistió en que la defensa no estaba de acuerdo con ello, que ya el juez había emitido una serie de pronunciamientos sobre lo que era la calidad y la gravedad del delito, y por ello pues consideraba que lo mínimo de esa sentencia deberían ser 30 años. Así es que bueno, tuvimos oportunidad de ver al defensor. Él no quiso hablar con la prensa, pero se le notaba lo molesto que estaba, mientras que en el caso de la fiscalía pues estamos acá afuera, pero obviamente las caras dicen más que las palabras, y en su rostro se mostraba pues la poca satisfacción que tenían con esta decisión del juez. ¿Es una sentencia sin beneficio? Ciertamente no tiene beneficios. El juez negó la parol, lo que significa pues que ellos van a pagar 18 años. Hay que recordar que los sobrinos tienen 2 años y 1 mes privados de libertad, lo que significa que van a estar bajo las rejas en una cárcel en Florida 16 años aproximadamente, pero hay que recordarle a las personas que nos están escuchando que la justicia norteamericana tiene a veces muchos beneficios
para las personas que mantienen una conducta importante, buena conducta, donde no hay agravantes posteriores a la sentencia, lo que significa que los sobrinos podrían beneficiarse a futuro, pero mientras pues la decisión del juez es que ellos permanezcan 16 años más en cárcel en los Estados Unidos. ¿Por qué Florida, Maybor? El señalamiento hecho por la defensa estaba, y la jueza de ese caso, cuando dio el discurso, definitivamente fue mucho más allá que el juez Paul Crotty. Ella evaluó todo lo que representaba el concepto del narcotráfico como elemento extremadamente dañino para los Estados Unidos y hizo énfasis en la aplicación de la ley cuando las personas que la violaban tenían relaciones y conexiones políticas y sus familiares tenían un poder político que los ayudaba a cometer el delito. En el caso del juez Paul Crotty esto no se produjo. El juez sostuvo un discurso, si bien no ambiguo, por lo menos no fue tan directo como la jueza que sentenció a Fabio Lobo. Fue un discurso bastante suave, sin muchos elementos de análisis, y se vio pues que estaba obligado a la aplicación de la ley, pero no dio muchísimas explicaciones en relación ni al rango de criminalidad del caso y a lo que podría o no perjudicar hacia los Estados Unidos o a la población que consume drogas en los Estados Unidos, y eso pues llama muchísimo la atención, pues la Fiscalía estaba esperando un discurso de otra naturaleza, y sé que personas que participaron en esta operación también estaban esperando que se hiciera énfasis en el daño que le hace a la población de los Estados Unidos el consumo de narcóticos, que viene justamente producto de estas actividades criminales, ¿sí?, que en este caso estaban ligadas a conexiones políticas. No puedo dejar de preguntarte, después de escuchar lo que has dicho, ¿qué pudo tener este efecto en el juez Crotty? Es decir, distinto a la jueza del caso de Fabio Lobo. Sabemos que mandaron cartas, familiares, amigos, que se hizo o se apeló en relación a la poca experiencia, por decirlo de alguna manera, dentro del crimen organizado de los sobrinos de la pareja presidencial en Venezuela. Pero, ¿qué pudo tener este efecto para que la condena no fuese tan grande como se esperaba y para que no fuese tan duro? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Como decíamos en la primera parte del programa, 18 años de cárcel fueron sentenciados los llamados narcosobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, ambos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Así es, Idania, televidentes de la tarde. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha entregado esta tarde de jueves una noticia histórica para Venezuela. Nunca antes la nación suramericana había visto algún familiar de la pareja que estuviera en el poder de la nación ser sentenciada por narcotráfico en una corte de la Unión Americana. En este caso, el juez Paul Crotty, a cargo de la causa, ha decidido que Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas tendrán que pagar 216 meses de prisión, que equivalen a 18 años de encarcelamiento, luego de que en una sesión de lectura de sentencia se tuvieran en cuenta los últimos argumentos, no solo de parte de la Fiscalía, sino también de la defensa. En su momento, los fiscales insistieron en que la sentencia tendría que ser de 30 años, en tanto que la defensa reiteró en que la sentencia no debía ser superior a los 10, pero la decisión del juez Paul Crotty fue firme: 18 años de prisión. Justo después de que trascendiera esta decisión, hemos tratado de obtener algún tipo de reacción de cualquiera de las partes de este caso, de los abogados de la defensa o de la Fiscalía, pero ellos hasta el momento no han querido hacer ningún comentario a los micrófonos de NTN 24. Todavía nosotros continuamos aquí en el lugar de la noticia, atentos a cualquier desarrollo para informárselos a ustedes oportunamente. Quiero saludar ahora a Maybor Petit. Ella es periodista de investigación, especialista en política venezolana, también latinoamericana. Maybor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Maybor, finalmente llegó el día, lo comentábamos tú y yo hace unos días atrás, cuando hablábamos sobre este caso. Llegó el día de la sentencia, son 18 años, y yo comenzaría preguntándote, ¿era la sentencia esperada? Relacionado a la conveniencia para los familiares de visitar a los dos acusados. Ellos están en Venezuela y pues por lo general las personas que viven en Sudamérica y son sentenciadas en los Estados Unidos, los familiares piden a la defensa que intervenga ante el juez para agilizar y tal vez facilitar las cosas para los familiares. Y esto es lo que está ocurriendo con los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Se ha dicho, Maybor, lo has señalado tú misma, lo decía Alejandro en su reporte, es una sentencia histórica, no se conoce anteriormente que haya sido de alguna manera sentenciado algún familiar o persona del entorno presidencial. Digamos, algo más de todo este entramado de corrupción que está rodeando al gobierno en Venezuela en este momento, porque recuerdo que conversamos tú y yo, que también se había dicho en este caso hace unos días atrás, por primera vez se había mencionado que Nicolás Maduro estaría o habría estado al tanto de las actividades de estos jóvenes. Sí, ciertamente, y hoy el fiscal Idania lo reiteró, señaló que no había mecanismos a través de los cuales se pudiesen hacer este tipo de actividades ilícitas sin el visto bueno del presidente y del gobierno. Durante la discusión del fiscal, él declaró también algo que nos llamó muchísimo la atención, y es el hecho que le pidió al juez que considerara como agravante que los sobrinos utilizaban o pretendían utilizar dinero proveniente del narcotráfico para financiar la campaña y para mantener a su familia en el poder. Pareciera que estos elementos no surtieron el efecto que esperaba el gobierno, porque pues en otros casos similares a estos los agravantes pesaron a la hora de la sentencia, pero pues como te digo, hay factores y los jueces son absolutamente autónomos en tomar las decisiones, basado no solamente en lo que representan esas guías de sentencias federales o